Marzo de 2018. Un ex ingeniero de una compañía desconocida se sienta frente a una periodista del Guardian y le entrega una carpeta. Dentro hay documentos, correos, archivos internos, todo lo que necesitan para entender cómo una empresa privada ha accedido a los datos de 87 millones de personas sin que lo sepan para influir en el resultado de las elecciones más importantes del mundo. Lo que han construido va mucho más allá de lo que cualquiera imagina, porque no se dedican a hacer propaganda normal. Su especialidad es entender todo de ti, y en lugar de un eslogan pensado para llegar a todo el mundo, generan uno diferente para cada tipo de persona. Esto cambia por completo las reglas del juego, porque convierte la política en algo invisible y completamente personalizado. Ya no es un único discurso que todos pueden ver, sino miles de mensajes distintos circulando al mismo tiempo. Por primera vez en la historia, una campaña política no te habla a ti como ciudadano, te habla como individuo, sabe quién eres, qué te mueve, y actúa en consecuencia. Esta es la historia de Cambridge Analytica. A principios de los años 2010, los partidos políticos descubren que gracias a Internet pueden conectar con el votante de una manera mucho más personal. Y una de las primeras empresas en entender lo que eso significa es SCL Group, una compañía británica que no viene del mundo político, sino del militar. Desde los años 90 han estado trabajando para ejércitos y gobiernos en zonas de conflicto. Su negocio no es hacer campañas, es controlar lo que piensa la gente. Propaganda en zonas de guerra, control de narrativas, gestión del comportamiento colectivo. En su propia web lo llaman investigación de seguridad. Pero lo que venden es otra cosa, la capacidad de entrar en una sociedad y moverla en la dirección que alguien ha decidido. Entre sus clientes están el Ministerio de Defensa británico, el Gobierno de Estados Unidos o la OTAN. Y con la llegada del Big Data, ven la oportunidad. Lo que llevan décadas haciendo en conflictos armados se puede aplicar en política. La lógica es la misma de siempre, analizar a la población, encontrar sus puntos débiles y usarlos. Lo que cambia es el escenario. Ya no es una zona de guerra, son las redes sociales. Para ello, SCL decide poner a uno de sus ejecutivos, Alexander Nix, a crear una marca mucho más limpia y vendible. Así nace Cambridge Analytica. Desde el principio, el proyecto recibe una gran inversión de un multimillonario estadounidense ultraconservador que está obsesionado con acabar con el sistema político tradicional. Su nombre es Robert Mercer. Y no está solo. A su lado está Steve Bannon, fundador de Breitbart News, alguien que puede ofrecer contactos y acceso a medios. A partir de 2014 empiezan a reclutar talento. Contratan psicólogos, matemáticos y desarrolladores. La empresa nace con una visión muy clara: cambiar el juego. Para conseguirlo, se centran en algo que ninguna campaña política había resuelto antes: saber exactamente qué mensaje puede mover el voto de cada persona. Y en lugar de intentar convencer a todo el mundo, se centran en detectar quién está en duda y qué frase, imagen o vídeo puede hacer que cambie de opinión. Porque saben que la diferencia entre ganar y perder unas elecciones no está en trabajar a los que ya van a votarte, sino en mover a los que todavía no han decidido. Y es entonces cuando encuentran una pieza clave: el trabajo del investigador Michał Kosinski. Kosinski desarrolla un sistema capaz de analizar los me gusta de Facebook y con ello entender la personalidad de alguien. No necesita demasiados datos. Con tan solo 68 likes puede predecir con un 88% de acierto la orientación sexual de alguien, con 85% la ideología política y con 95% el color de piel. Con unos 300 me gusta, un algoritmo puede conocerte mucho mejor que tus amigos o tu propia pareja. Para hacerlo se basa en el modelo Ocean, también conocido como los Big Five, un sistema que mide 5 grandes rasgos de la personalidad. Apertura a la experiencia, es decir, cuánto te atrae lo desconocido. Responsabilidad, qué tan ordenado y disciplinado eres. Extroversión, si buscas la compañía de otros o prefieres estar solo. Amabilidad, la confianza en los demás y tu tendencia a cooperar. Y neuroticismo, cómo te afecta emocionalmente lo que pasa a tu alrededor. Cada persona tiene un perfil distinto en cada una de esas dimensiones, y a partir de ahí, el sistema predice con un margen de error mínimo cómo vas a reaccionar ante distintos mensajes. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Porque por primera vez,
es posible crear un perfil psicológico de cualquier persona sin hacer preguntas. Y más importante, sin que ni siquiera lo sepa. Cambridge Analytica toma este modelo y lo convierte en su herramienta principal. La idea es sencilla: cruzar la información de millones de personas con el modelo Ocean, y a partir de ahí entender cómo hay que hablarle a cada una. Por ejemplo, si una persona se preocupa todo el tiempo, le enviarán mensajes que buscan activar el miedo. Si es más abierta y sociable, verá contenido inspirador. Si es conservadora, los anuncios se centrarán en la familia, la seguridad o la tradición. Pero para que todo ese sistema funcione, hace falta algo básico: datos. Muchos datos. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte de la estrategia. En 2014 aparece en Facebook una pequeña aplicación llamada Esta es tu vida digital. Es un test de personalidad, el típico cuestionario para descubrir qué tipo de persona eres. Aunque lo que hay detrás es algo mucho más oscuro que eso. Unas 270.000 personas aceptan participar en el test de forma voluntaria. Lo que no saben es que al hacerlo, no solo están dando acceso a su propia información personal, sino también a la de todos sus amigos en Facebook. Eso significa que con el consentimiento de unas pocas miles de personas, se puede acceder a los datos de millones. Y no hablamos solo de lo básico. Se recopilan publicaciones, likes, vídeos que ves, intereses, incluso tu historial de compras o las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono. Ese es el nivel de profundidad con el que trabaja Cambridge Analytica. Y lo más preocupante es que todo esto ocurre sin que el usuario lo sepa. En cuestión de meses, la empresa se hace con los registros de unas 87 millones de personas. Y con esa base, ahora tiene en sus manos más información sobre los votantes americanos que los propios partidos políticos. Para poner a prueba el sistema, empiezan por algo pequeño. Participan en unas 40 campañas locales en su primer año. Y desde el principio dejan claro con quién trabajan: solo candidatos republicanos. En 2015, un año después, dan el salto a algo más grande. Se unen a la campaña de Ted Cruz, uno de los candidatos a la presidencia. Cruz busca diferenciarse del resto, y es ahí donde entra Cambridge Analytica. La empresa analiza millones de datos para construir el perfil del republicano ideal, clasifica personalidades y adapta el discurso en función de eso. Llegan a crear decenas de versiones de un mismo anuncio, pensadas para todo tipo de votantes. Los resultados no tardan en llegar. Cruz, que en principio no es el favorito, gana en Iowa, uno de los estados clave. Y aunque no termina siendo el candidato oficial, Cambridge Analytica demuestra que su método funciona, y eso lo pone en el radar de un nuevo cliente: Donald Trump. En junio de 2016, su campaña decide contratar a Cambridge Analytica buscando una ventaja frente a Hillary Clinton. El objetivo es el mismo: identificar votantes indecisos en estados clave y enviarles mensajes personalizados. Si alguien muestra señales de inseguridad o miedo, recibe mensajes alarmistas. Si tiende al nacionalismo, el mensaje gira en torno a la frontera. El 8 de noviembre de 2016, contra las encuestas, Donald Trump gana las elecciones. De repente, Cambridge Analytica deja de ser una empresa experimental y se convierte en una herramienta capaz de influir en la campaña presidencial más importante del mundo. Ese mismo día publican un comunicado: observamos con gran satisfacción que nuestro enfoque revolucionario de comunicaciones basadas en datos ha jugado un papel central en la sorprendente victoria del presidente electo Trump. Firmado Alexander Nix. Ahora bien, el hecho de que Cambridge Analytica participase en la campaña es innegable. Que fuera el factor decisivo de la victoria, eso es mucho más discutible. Muchos expertos creen que exageraron su influencia real con la idea de demostrar que su método funciona y es imprescindible. Sea como sea, gracias a eso, ahora el nombre de Cambridge Analytica se convierte en sinónimo de poder. Ese mismo año la atención se desplaza a Reino Unido. Se va a celebrar el referéndum que decide si el país abandona la Unión Europea. Una votación histórica que divide a la sociedad británica en dos. Pero mientras millones de ciudadanos debaten, algo mucho más silencioso ocurre detrás. Cambridge Analytica entra en juego. Aunque en lugar de actuar con su propio nombre, participa a través de una empresa canadiense llamada Aggregate IQ. Durante la campaña, esta empresa trabaja para Vote Leave, el grupo principal a favor de salir de la Unión Europea, y una gran parte del dinero, cerca del 40%, acaba en una sola cosa:
publicidad online dirigida. Algunos son más alarmistas, centrados en la inmigración o en la entrada de Turquía en la Unión Europea. Otros conectan con el orgullo nacional para recuperar la soberanía británica. Todo se basa en los mismos principios: adaptar el mensaje a la persona. Pero durante la campaña pasa algo más. VoteLeave envía parte de su dinero a otro grupo, Believe, que a su vez contrata otra vez a Aggregate IQ. De esta forma consiguen evitar los límites de gasto electoral establecidos por la ley, ya que oficialmente actúan como campañas separadas. El 23 de junio de 2016 gana el Leave con un 51,9% de los votos, a pesar de que la mayoría de las encuestas daban ventaja al Remain. Se habla de descontento económico, rechazo al sistema, pero también hay otra parte importante que nadie nota: todo lo que ha estado pasando en la sombra durante meses. Y esa red no se queda solo en Estados Unidos o en Reino Unido. Con el tiempo, Cambridge Analytica empieza a operar en más de 60 países. En Kenia, por ejemplo, intervienen las elecciones de 2013 y 2017, donde trabajan con el equipo de Uhuru Kenyatta, que termina ganando ambas. En Nigeria ocurre algo parecido en 2015, donde entran en la campaña de otro político, Muhammadu Buhari, utilizando tácticas como la difusión o las noticias falsas. Lo interesante es que no importa el país ni sus condiciones. Da igual si hay menos acceso a internet o si el contexto cultural es completamente distinto. Ellos siempre ajustan la estrategia. Si hace falta, crean contenido en idiomas locales, lanzan campañas por SMS o explotan tensiones sociales, como rivalidades étnicas o discursos nacionalistas. Al final, el objetivo siempre es el mismo: influir en el resultado. En Argentina, durante las elecciones de 2015 que gana Mauricio Macri, el nombre de Cambridge Analytica también aparece. Se habla de reuniones, propuestas y posibles campañas de desinformación dirigidas contra el kirchnerismo, sobre todo a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp. No hay pruebas claras de hasta dónde llegan, pero todo apunta a que estuvieron ahí. En México, en 2018, la empresa se ofrece a trabajar con el PRI, el partido en el poder. La propuesta incluye todo su sistema de análisis de datos y segmentación, con la promesa de llegar a millones de votantes. Según el New York Times, el partido rechaza oficialmente la oferta, pero aún así acaba pagando varios millones de dólares a la empresa. Se llega a decir que ese pago no es para contratar sus servicios, sino para evitar que trabajen con otros. Para entonces, el nombre de Cambridge Analytica es tan influyente que se convierte en una amenaza. Los partidos no solo quieren sus servicios, sino que también temen lo que podría pasar si trabajan para la competencia. El verdadero poder de esta red no está solo en la cantidad de datos que manejan, sino en cómo operan, en su capacidad para no dejar rastro y mantenerse siempre en un segundo plano. Pero eso empieza a cambiar en marzo de 2018. Después de años de silencio, alguien decide hablar. Uno de los creadores del sistema Cambridge Analytica, Christopher Willey. Desde joven, Willey estuvo obsesionado con entender el comportamiento humano, hasta el punto de que con solo 24 años ya diseñaba algoritmos capaces de entender la personalidad de alguien. Primero trabajó junto a Michał Kosinski. Fue ahí donde entró en contacto con el modelo Ocean y con los primeros experimentos que analizaban los me gusta de Facebook. Le fascinaba la idea de que a partir de unos pocos datos se pudiera deducir cómo piensa alguien. Esa curiosidad acabó llevándole a SCL Group y poco después a Cambridge Analytica. Allí ascendió rápidamente hasta convertirse en jefe de investigación. Al principio lo vivió todo como un reto, pero a medida que avanzaba empezó a ver que no se trataba solo de clasificar votantes. Los mensajes producían miedo y en muchos casos buscaban dividir. Durante años no dejó de preguntarse hasta qué punto aquello era ético o incluso legal, hasta que un día recibió un informe interno que lo transformó todo. En él se explicaba cómo los perfiles de algunos votantes se estaban utilizando, no para convencerlos, sino para que no votaran. A partir de ahí, Willey empezó a preguntarse si debía sacar la verdad a la luz, pero no era una decisión fácil. Cambridge Analytica tenía poder, dinero y contactos. Hablar suponía arriesgarse mucho. Así que, en silencio, decidió empezar a recopilar todo lo que pueda servir como prueba de lo que ha visto. Finalmente, a través de una conexión cifrada a principios de 2018, consigue contactar con la periodista Carol Cadwalader, de The Guardian. Creo que el mundo debe saber lo que han hecho, y lo que podrían seguir haciendo si nadie los detiene.
Le entrega correos internos, archivos técnicos y documentación que demuestra que Cambridge Analytica ha recopilado sin permiso los datos personales de millones de usuarios de Facebook, y que esos datos se han utilizado para diseñar campañas políticas extremadamente manipuladoras. El 17 de marzo de 2018, la noticia da la vuelta al mundo. Cambridge Analytica ha manipulado a 87 millones de personas. Políticos de prácticamente todo el mundo piden explicaciones, y millones de personas descubren por primera vez que su información personal ha sido utilizada con objetivos políticos. Pero cuando parece que el escándalo no puede ir a más, llega un segundo golpe. El canal británico Channel 4 News publica una serie de vídeos grabados en secreto durante una investigación encubierta. A lo largo de varios meses, un periodista se hizo pasar por asesor de un supuesto político de Sri Lanka, un millonario que quería ganar unas elecciones, y Cambridge Analytica aceptó reunirse con él. Las grabaciones, hechas en hoteles de lujo de Londres entre finales de 2017 y principios de 2018, muestran al CEO Alexander Nix junto a Mark Turnbull, uno de los altos directivos de la empresa. Ellos explican que no solo se dedican al análisis de datos, sino que ofrecen un servicio completo para destruir rivales. Hablan de enviar mujeres a la casa de un candidato para grabarlo y usar ese material en su contra, o de montar situaciones falsas como un soborno y difundirlo después. También cuentan cómo utilizan campañas en redes sociales para hundir la imagen de los rivales políticos, e incluso mencionan el uso de espías para conseguir información sensible. En una de las grabaciones, Nix llega a presumir de haber participado en más de 200 elecciones en todo el mundo. Además, dejan claro que casi nunca actúan con su nombre real. Utilizan empresas pantallas, socios locales o intermediarios para no aparecer en ningún sitio. Las grabaciones confirman lo que Willy había denunciado semanas antes. Cambridge Analytica no solo recopila datos, sino también los utiliza activamente para influir, manipular y en algunos casos mentir. El escándalo ya está fuera de control. En cuestión de días, toda la imagen de discreción que proyectaba ha desaparecido. Ahora pasan a estar en el centro de un escándalo global. El 20 de marzo llega la primera medida. Deciden despedir a su CEO, Alexander Nix, y publican un comunicado en el que dicen que las declaraciones de Nix grabadas por Channel 4 no representan los valores de la empresa. Mientras tanto, dentro empiezan a moverse rápido. Se eliminan documentos sensibles y se reorganiza la dirección. El jefe de datos, Alexander Tyler, asume el cargo de CEO interino, pero eso no calma la situación. La noche del 23 de marzo de 2018, 18 agentes de la ICO británica entran en sus oficinas y se llevan todo lo que encuentran. Al mismo tiempo, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Parlamento británico ponen en marcha una investigación a gran escala. Pero el escándalo no afecta solo a Cambridge Analytica. Hay otro gigante que se tambalea: Facebook. No solo porque 87 millones de sus usuarios se vean afectados, sino porque también se hace público que desde 2015 la propia compañía ya sabía que algo había ocurrido. Según los propios archivos de la empresa, Facebook descubrió que se habían compartido perfiles de manera ilegal, pero en lugar de hacerlo público, optó por otra solución: pedir a Cambridge Analytica que eliminase los datos y firmase un documento asegurando que lo habían hecho. Nada más. En cuanto esto se hace público, las acciones de Facebook caen un 7% en un solo día, haciendo que la empresa pierda decenas de miles de millones de dólares. Además, aparece el movimiento #DeleteFacebook, y por primera vez, el debate ya no gira solo en torno a una empresa concreta, sino a algo mucho más amplio: la privacidad, la democracia y la libertad. En abril de 2018, Mark Zuckerberg testifica ante el Congreso de Estados Unidos. Reconoce errores y admite que en 2015 sabían lo que había ocurrido, pero no hicieron lo suficiente. Poco después, el 2 de mayo de 2018, Cambridge Analytica anuncia su cierre. La empresa intenta defenderse diciendo que su trabajo se ha malinterpretado, pero su credibilidad ya no existe. Su empresa matriz SCL Group también desaparece. Las consecuencias legales llegan más tarde. En 2019, Estados Unidos impone a Facebook una multa histórica de 5.000 millones de dólares. En Europa entra en vigor el GDPR, una normativa mucho más estricta sobre el uso de datos personales. En cuanto a los protagonistas, cada uno sigue su camino. Alexander Nix desaparece del foco durante un tiempo y acaba siendo vetado para dirigir empresas en Reino Unido durante varios años. Por otro lado, Christopher Wylie pasa a ser una figura pública y escribe un libro en el que cuenta cómo funcionaba la empresa por dentro.
Y a simple vista podría parecer que con esto todo acaba. Pero en realidad no es así. Aunque es verdad que Cambridge Analytica desaparece, las principales figuras de la empresa, junto con sus empleados y los datos de los 87 millones de perfiles recopilados, acaban integrándose en una nueva compañía, Emerdata, que sigue existiendo a día de hoy y que puede ser contratada para gestionar campañas electorales. Y ahí está una de las claves de todo esto. La microsegmentación por sí sola no es ilegal. De hecho, las campañas políticas ya utilizaban datos antes. Segmentaban por edad, por zona, por nivel de ingresos. Eso llevaba años haciéndose. La diferencia está en el nivel al que se llevó aquí. Cambridge Analytica no se limitó a agrupar a la gente en categorías generales, sino que intentó perfilar a cada individuo de forma psicológica. Ya no era jóvenes de tal ciudad, sino personas concretas con miedos, inseguridades o creencias específicas. Además, todo ocurría de forma invisible. Con los llamados Dark Posts, cada persona recibía un mensaje distinto sin saber que otros estaban viendo versiones completamente diferentes. Después del escándalo, la confianza en las redes sociales cae de golpe. Muchos usuarios empiezan a tomar medidas para proteger su privacidad, revisan configuraciones, eliminan aplicaciones y prestan más atención a lo que aceptan. Porque el problema de verdad nunca fue la empresa. El problema es el sistema que permitió que todo esto existiera. Al final, la pregunta es, ¿hasta qué punto tomas tú tus propias decisiones cuando alguien sabe de antemano exactamente qué necesitas oír? ¿De verdad es tuya esa opinión o alguien ha construido el mensaje exacto que te llevó a tenerla?